Perseverancia, la perseverancia, el poder de persistir y triunfar en la vida. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 20, versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. A unos, dice la palabra de Dios, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas, veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a orar. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, venimos delante de su presencia dándole gracias. Gracias, Señor mío, por este tiempo tan especial donde estamos compartiendo este momento de vida con cada televidente, cada vida que nos está viendo, Padre Santo, por diferentes medios. Dios eterno, Dios poderoso, gracias por revelar su palabra. Gracias por glorificarse en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. El tema se llama la perseverancia, el poder de persistir y triunfar. Dice la Biblia en Lucas 21, versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Vamos a enfocarnos en este versículo. ¿Cómo estaba el templo? Se miraba hermoso, de tal manera que Jesús habló sobre esto. Ahora, ¿por qué ese templo se miraba hermoso? Porque los que comenzaron el trabajo lo terminaron y tenían una meta, tenían un objetivo. Y llegó el momento donde ellos miraron el templo tan lindo, tan hermoso, pero eso llevó sacrificio, dedicación y perseverancia hasta lograr el objetivo que se propusieron. Estas personas que hicieron este templo, ellos tenían que tener una meta. Ahora, dice aquí, me llama la atención que el Señor dice de ofrendas votivas. O sea, ofrenda es algo que alguien da, ¿verdad? A Dios, lo ofrece a Dios. Y votiva viene de votos. Entonces, estas personas hacían votos donde le prometían algo a Dios y lo cumplían. Entonces, esto se llevó a cabo a través del sacrificio de las personas, las ofrendas votivas, dice, o sea, que viene de votos. Un voto es algo que la persona hace con Dios, puede ser económicamente, y dice: Señor, yo te prometo dar esto, hablando de financiero, dinero. Entonces esa persona hizo un voto a Dios, ¿verdad? Ofreciendo a Dios ese voto de una cantidad de dinero, y llega el momento donde esa persona lo cumple. Entonces aquí dice, levantando los ojos, vio dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. Escuchen bien cómo estaba el templo, adornado de hermosas piedras. O sea que para que el templo se mirara tan hermoso, tuvo que haber una dedicación, tuvo que haber perseverancia. Y dice, y ofrendas votivas. O sea, volvemos a recalcar que ofrenda es algo que una persona le ofrece a Dios, le da a Dios de corazón. Y votiva viene de votos. En este caso puede ser algo que la persona pues se compromete a darle y le dar lo mejor a Dios, porque Dios se merece lo mejor, claro. Pero en el tema que nos estamos enfocando es en la perseverancia, pero tocamos aquí porque el Señor dice que el templo se miraba bonito, con hermosas piedras. ¿Por qué? Porque las personas se habían comprometido, habían hecho votos y los habían cumplido. Eso se requería, de perseverancia.
para poder ver el logro que ahora se estaba viendo, aquel templo tan hermoso, hubo sacrificio, hubo perseverancia, hubo dedicación, porque para hacer algo hermoso hay que dedicar tiempo, hay que hacerlo todo detalladamente, bien hecho, para hacer algo bueno. Cuando se hace algo que no llame la atención, hacemos aquellas cosas, o sea, salga como salga. Pero las personas que tienen esa dedicación de hacer las cosas detenidamente, hacerlas bien, entonces esas cosas quedan bien, se miran bonitos. ¿Por qué lo habían logrado ellos? Por la perseverancia. Entonces, la perseverancia se refiere a la capacidad de continuar esforzándonos y persistiendo a pesar de las dificultades. ¿Quién no tiene dificultades cuando se propone una meta? Todos. Toda persona que se propone una meta va a tener dificultades. Pero esa persona, esas dificultades no lo detienen para continuar hasta mirar aquello que un día tenía en su corazón. Aquella meta que él se propuso. Porque las cosas se ven primero en la mente, ¿verdad? O sea, cuando alguien hace un croquis de algo que va a hacer, esa persona en la mente lo hizo primero y va detallándolo, lo va haciendo y cuando acuerda lo presenta. Aquí está, así lo vamos a hacer. Entonces, la perseverancia se refiere a la capacidad de continuar esforzándonos y persistiendo a pesar de las dificultades y los desafíos que se presenten en el camino. El tema se llama la perseverancia, el poder de persistir y triunfar. Entonces, para triunfar hay que persistir, hay que mantenernos. A pesar de los desafíos, de las dificultades que se nos presenten, nosotros tenemos que continuar adelante. Todo gran logro, todo buen logro en la vida se ha debido al sacrificio y la perseverancia de esa persona. Pero cuando una persona deja de perseverar por las dificultades que se le presentan, no va a lograr la meta, el propósito que tenía en su vida. Para perseverar hay que tener convicción. Es que a pesar de las circunstancias adversas, nosotros debemos de tener claro que Dios está con nosotros y nos fortalece para superar cualquier obstáculo. O sea, tenemos que tener la convicción de, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, las dificultades que estemos pasando, debo tener la convicción de que Dios está conmigo y que voy a salir adelante y voy a superar esa situación. Dios nunca nos abandona en aquellos proyectos que queremos llevar a cabo. Ahora, dificultades se van a presentar, desafíos vamos a tener, obstáculos van a estar por delante, pero solamente las personas persistentes son los que van a poder triunfar y poder mirar ese logro en su vida, aquel objetivo que tenía y que quería lograrlo un día. Entonces esta persona lo ve realizado, porque no se dio por vencido. A veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida que tenemos que ser fuertes, y esa fuerza solamente la podemos recibir de parte de Dios, de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros perseveramos, tenemos la convicción, la certeza que en medio de esas circunstancias adversas, Dios está con nosotros para fortalecerme, para darme fuerza, para ayudarme a superar ese obstáculo. Es por eso
La perseverancia, el motor para alcanzar nuestras metas. Las personas que se quedan a medio camino, las personas que se detienen frente a los problemas, a las dificultades y no continúan perseverando, se dan por vencidos y no pueden ver aquello que ellos quisieran lograr o tener. Y es ahí donde muchas veces algunas personas han caído en la frustración. ¿Por qué? Porque intentaron algo y no lo lograron. Porque se presentó el problema y no continuaron. Se dieron por vencidos porque ellos pensaban que todo iba a ser fácil. Aún a veces en el mismo cristianismo, la persona puede pensar que todo es fácil porque Dios está con él. Sí, Dios está con nosotros, pero si verdaderamente creemos que Dios está con nosotros, entonces vamos a tener la fe de poder superar ese problema, que ese problema va a ser nada delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios va peleando por nosotros. Eso es cuando la persona verdaderamente confía en Dios. Entonces la persona confía en Dios, tiene esa seguridad en su corazón que Dios está con ella. Esa persona va a superar cualquier problema y va a poder llegar allá donde Dios quiere que llegue, porque en la vida no crea que Dios nos manda aquí solamente para dormir, para estar perdiendo el tiempo. No. Dios ha puesto objetivos en nuestra vida, ha puesto metas. ¿Cuántas personas que aunque no sean cristianos, pero usted los ve con metas y ve lo que realizan? ¿Quién lo permite eso? Dios. Dios lo permite porque nosotros tanto traemos dones por naturaleza, porque tampoco Dios nos va a mandar a este mundo y de manos cruzadas y que no podemos hacer nada. No, Dios pone esos talentos naturales por naturaleza, Él lo traemos, y por eso es que nosotros miramos cómo esas personas en el mundo pueden hacer grandes proyectos. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio ese talento a la persona. Pero también vienen aquellos dones espirituales que son diferentes también, porque así como hay proyectos en este mundo, también hay proyectos espirituales. Entonces, tanto lo uno como lo otro Dios lo provee. Entonces, la perseverancia es el motor para alcanzar nuestras metas. O sea que cuando la persona es perseverante, esa persona, aunque vengan las circunstancias de la vida, las situaciones difíciles, no se da por vencido. No se da por vencido. Y esa persona, cuando aprende a superar las dificultades de la vida, esa persona tiene grandes logros. Y esa persona usted la ve después feliz. Feliz al mirar lo que está alcanzando en la vida. La Biblia nos hace ver a nosotros en Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 15. Nehemías capítulo 6. Bendito sea Dios. Desde el versículo 1 al 15 habla la palabra de Dios. Escuchen bien esto, cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no se habían puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmut lo dice,
que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envió yo a decir: no hay tal cosa. Entonces, como tú dices, perdón, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece. Y dice: tú, mis manos, y sé luego. Ve entonces, aquí está hablando la palabra de Dios sobre fortalecer nuestras manos. En este caso, Nehemías dice que Nehemías comenzó una obra revelada por el Señor. Dios le hizo sentir en el corazón, la ciudad estaba destruida y él comienza esa obra. Pero siempre cuando nosotros hacemos algo, siempre tendremos adversarios, dificultades. Pero nosotros tenemos que ser fuertes. Entonces, la perseverancia es una cualidad fundamental que nos impulsa a alcanzar nuestras metas. La perseverancia es una cualidad fundamental. Es algo elemental en una persona, algo importante para que usted lo entienda. La perseverancia para poder alcanzar esas metas. La perseverancia nos impulsa a nosotros. O sea que cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones difíciles, entonces esa cualidad que está en esa persona, que no es cualquiera que la tiene, y el que la tiene es una bendición para él, es una bendición para donde está trabajando o los que le rodean, porque es una persona ejemplar, es una persona que no se da por vencido, es una persona que los demás ven el espíritu emprendedor que hay en él. Las demás personas ven que esa persona, aunque se presentó esa adversidad, no se dio por vencido. Siempre él tiene ese espíritu emprendedor, siempre él tiene una visión, siempre él tiene una meta. Y qué bonito es orarle a Dios, pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder salir adelante. Ahora, ¿qué sucede muchas veces en las personas? Las personas, cuando se les presenta un problema, lo que sucede es, a veces ellos se debilitan y se desaniman. Entonces, al desanimarse, ellos ya no continúan realizando lo que ellos estaban realizando. Y cuando una persona es así, que con cualquier cosa se desanima, esa persona puede tender a frustrarse. ¿Por qué? Porque ella dice: no, si yo intenté hacer esto, no lo pude, intenté hacer lo otro, no lo pude, también quise hacer esto, no lo pude. Sinceramente, me di por vencido. ¿Por qué? Porque esa cualidad que se llama perseverancia no estaba en esa persona. Y es importante que esa persona la tenga, porque esto es de formar nuestro carácter. Porque a veces nosotros cometemos errores en la vida. Una, porque no tenemos el conocimiento, y como no tenemos el conocimiento, entonces vamos a actuar así, con falta de conocimiento. Entonces vamos a cometer errores en la vida. Pero cuando nosotros conocemos y sabemos el potencial que hay en nosotros, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque Dios ha puesto un gran potencial en todo ser humano. Pero lo que sucede es que a veces hay personas que no lo descubren. Es que en sí hay que descubrir las cosas. Si ustedes ven un ejemplo,
Dios hizo la materia prima. ¿Y cómo el hombre ha ido descubriendo? Petróleo, oro, plata, bronce, todo lo que el hombre ha comenzado a explotar la tierra, Dios lo hizo. Y Dios permitió, claro, que el hombre lo descubriera, porque Dios siempre quiere que el hombre esté dedicado a algo. Porque cuando alguien tiene proyectos en la vida, esa persona no pasa aburrida. Esa persona cada día que se levanta con aquello de que no, es que yo tengo esta meta, es que yo quiero lograr esto. Y esas metas las logra a través de la perseverancia. Entonces la perseverancia es una cualidad fundamental, que es la que nos impulsa hacia adelante para alcanzar esas metas, para alcanzar esos objetivos. Entonces la perseverancia, el motor para alcanzar nuestras metas. Queremos llegar a algo, a algún lugar, queremos lograr algo. No nos demos por vencidos cuando vengan las situaciones. Un ejemplo, en el Señor yo he ido descubriendo cosas que si me hubiera dado por vencido no las hubiese descubierto, porque como todo tiene su tiempo, la vida tiene etapas donde nosotros vamos descubriendo algunas cosas que no las descubrimos en el pasado, y en el presente nosotros vamos dándonos cuenta de muchas cosas. Entonces analizamos, si yo me hubiese dado por vencido, no me hubiese dado cuenta de esto, porque así trabaja Dios, así obra el Señor. Pero cuando la persona se da por vencido, la persona no continúa hacia adelante porque se presentaron esas dificultades, porque no fui capaz de superar esos retos de la vida que se me presentaron. Por eso dice un versículo de la Biblia que Dios da según nuestra capacidad, y Él es de nosotros, el compromiso es de nosotros de superar nuestras capacidades, de mejorar nuestra capacidad, y eso se logra a través de la dedicación. Por eso es que todo ya lo dejó Dios. Una persona, alguien me preguntaba, ¿por qué será que los del mundo prosperan? Porque ellos ponen a trabajar lo que Dios les dio por naturaleza. Y tiene que darse, porque una cosa es lo material y otra cosa es lo espiritual también. Ahora, la bendición espiritual se logra desde el ámbito espiritual, así como las cosas materiales se logran desde el ámbito físico, desde el ámbito material. Nosotros vamos viendo cómo se van dando las cosas. Así también es en lo espiritual. Entonces, claro, la persona puede ser creyente, puede ser no creyente, él puede prosperar. Dios le da una mente tan clara. La Biblia dice que cuando Dios habló a Moisés sobre cómo se tenía que hacer lo que se iba a hacer, dice la Biblia que Dios le dijo a Dios a estos hombres de Dios, que Dios le había puesto en el corazón el arte para hacer diseños. Dice la Biblia, ahí lo dice, y dice Dios le dijo a él: yo puse en el corazón a tal persona, para que ellos puedan hacer inventos. Y comienza a decir la palabra de Dios. Ahora, ¿quién da eso? Es Dios. Dios es el que provee todo. Pero Dios quiere que cuando alguien se proponga algo, no se rinda. Porque en la vida no son fáciles las cosas. Todo lo que tiene valor tiene un precio. Todo de gran valor tiene un gran precio y hay que pagarlo. La salvación tiene un gran precio, y la salvación no se paga ni con todos los millones de dólares que se recogieran del mundo, ni con todos los millones de euros o trillones que se recogieran del mundo. No se paga. ¿Por qué? Porque la salvación tiene un gran precio. Y el precio es nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tomarlo. Y es ahí donde, claro, Dios sabe que cuando venimos al camino de Dios, venimos todos deformados.
Y entonces comienza Dios a darnos una formación, a pulirnos, porque así como hay una formación secular, si usted ve al niño, ¿por qué el niño va a la escuela? Y se le da una formación. ¿Por qué aquel joven va al ejército? Ahí tienen ellos una formación, en el ejército, ¿verdad? Entonces, en la vida las personas se forman. Así lo mismo es en lo espiritual. En lo espiritual Dios comienza a formarnos, a pulirnos, y eso lo hace a través de la palabra de Dios. Y entonces cuando yo leo la Biblia, me encuentro que en mi vida la palabra de Dios me está haciendo ver que hay problemas de carácter que yo no las debo de tener. Y entonces ahí donde yo debo de cambiar ese comportamiento mío. Pero ¿quién lo hace? Dios, a través de su palabra. Un ejemplo: todos nosotros cuando venimos del mundo venimos ignorantes de la verdad de Dios. Me pasó a mí. Yo cuando llegué al Señor, yo llegué en fornicación, así. Y para mí estaba bien. Para mí estaba bien. Yo le preguntaba a una persona creyente y le decía: ¿será que si Dios, Cristo viene, yo me voy con Él? Me decía: tiene que aceptar a Cristo. No, pero yo soy buena persona. Yo no le hago males a nadie. ¿Cómo es que Dios va a ser tan grato en dejarme? En no llevarme al cielo. Entonces me decía: no, es que lo que Dios tiene establecido ya lo tiene establecido. Ahora, yo no sabía que yo estaba en fornicación. Hoy le han cambiado otro nombre para que se mire más bonito, pero siempre es pecado. Entonces, yo estoy hablando de esto porque venimos todos deformados al Señor. Entonces, cuando yo llegué al Señor, me di cuenta de que tenía que casarme para salir de ese pecado. Pero antes de eso, para mí estaba bien las cosas. Pero hasta cuando uno conoce la verdad, es que se da cuenta de los problemas que tiene. Porque la ignorancia es aquello que no quiere el enemigo que nosotros conozcamos la realidad de la vida. La realidad de la vida. Y todo lo que la palabra de Dios describe, así es. Así es. Todo lo que está escrito en la Biblia, dice la Biblia: Dios es espíritu. El diablo es espíritu. Nosotros nos movemos por espíritu. Los animales tienen espíritu. Todo se mueve por espíritu. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos en espíritu. Ahora, cuando ese espíritu sale del cuerpo, ya le pueden decir: mamita linda, mamita preciosa, te amo. Ella ya no escucha, porque ese espíritu que la movía ya no está en ese cuerpo. El alma se tuvo que ir porque el espíritu ya se fue. Ahora, ¿cuándo conocemos estas realidades? Cuando estudiamos la Biblia. Es cuando nos conocemos la verdad. En el mundo hay una gran ignorancia, y lo digo porque yo viví allí. Y es tremendo, tremendo, tremendo las cosas. Entonces, la perseverancia es el motor para alcanzar nuestras metas. Qué bonito es que nosotros seamos perseverantes. Si usted está en el camino de Dios, continúe, mi hermano, mi hermana. Y si usted no está en el camino de Dios, yo le reto a levantarse. Dios le va a ayudar, Dios le va a ayudar. Pero debemos de tomar las armas, porque como cristianos tenemos armas. Y es ahí cuando el creyente es vencido, porque no echa mano de las armas que Dios nos ha dado. Una es el estudio de la palabra de Dios, otro es el ayuno, otra es la oración y la vigilancia. Son armas poderosas, además de otras armas que la palabra de Dios describe. Pero esas armas que le mencioné son poderosas, y cuando un creyente se mantiene así, de esa manera, no hay diablo, no hay demonio que lo detenga. Se lo digo en el nombre de Jesús. Porque la batalla no es de nosotros, no es contra carne y sangre, dice, sino contra los demonios, contra el diablo, contra principados, contra potestades. Porque él tiene una gran furia, él sabe que lo echaron del cielo.
Y Él tiene una gran furia contra todos aquellos que estamos buscando la vida eterna, porque Él no quiere que nosotros entremos al cielo. Él no quiere que ningún ser humano entre al cielo. Él tiene, no sé cómo explicarlo, pero tiene una envidia, tiene un odio contra aquel que está buscando la salvación. Por eso es que hay ataques en las iglesias. Sí, el enemigo ataca a las iglesias. ¿Por qué piensa que hablan mucho del evangelio en mal? ¿De dónde cree que viene eso? De la fuerza del mal, porque quieren desacreditar el evangelio para que las personas no busquen a Dios. Ciertamente, el ser humano ha cometido errores, pero el evangelio no falla. Y a veces el enemigo usa todas esas cosas para hablar mal del evangelio, para que las personas se aparten de Dios, para que se debilite su fe, para que las personas no continúen adelante. Pero quiero decirle, sé perseverante y vas a ver las cosas maravillosas de Dios en tu vida. La perseverancia es una cualidad fundamental, importante, que debe estar en tu vida. La perseverancia nos sirve en lo material, en lo físico y en lo espiritual. Si una persona, por ejemplo, pone un negocio, es perseverante. Por eso dice, es mejor el final del negocio que el principio. Dice en Proverbios, no, en Eclesiastés, perdón, es mejor el final del negocio que el principio. ¿Por qué? Porque cuando la persona es perseverante, mira el objetivo que se propuso un día. Pero si la persona no es perseverante, no va a poder mirar el logro que él o la meta que un día quería tener. Entonces, por eso la perseverancia es una cualidad importante en nosotros, en todo en nuestra vida. La necesitamos en el área espiritual, en el área física, en el área material. ¿Cuántas personas, por ejemplo, están enfermas y entonces ella mira, hace esto y ve el doctor, o nada que ver, no lo sé, y la persona de repente fue, pero luego ya no quiso continuar? No sé. Lo mismo en la vida espiritual. La persona le dice, persevera, continúa, Dios tiene cosas grandes para tu vida, y la persona continúa, lo va a ver, porque lo que Dios dijo, así será. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y así será.